CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos una vez más a su programa de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 FM. Gracias a todo el equipo de producción de la emisora, gracias a don Andrés, por supuesto, a todo el equipo que se encuentra en este momento en cabina asistiendo ahí para poder nosotros sacar esta señal por la FM y por supuesto también en las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática. Todo el equipo de producción está listo y preparado para llevarles hasta sus hogares un programa que pues nos va a poner a reflexionar de las cosas que se están haciendo bien, de las cosas que se están haciendo mal, de las cosas que tenemos que mejorar como país, porque recordemos que la Fundación Red Democrática trabaja siempre bajo un presupuesto que es heredémosle a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica en la cual puedan vivir, y todo eso ellos lo van a tener si hoy tomamos decisiones serias, prudentes, oportunas, responsables, y sobre todo eso vamos a hablar el día de hoy, porque en el tapete, en la mesa de trabajo de cualquier medio de comunicación, siempre en este momento se está hablando de seguridad, lo cual es lógico, de educación, lo cual es lógico, de salud, lo cual es lógico, de agricultura, lo cual es lógico, desempleo y empleabilidad, lo cual es lógico, pobreza, también es lógico, pero hay un punto que se nos olvida, que lo dejamos rezagado. Ya la Universidad Nacional y el CEFIA sacaron un estudio el año pasado que nos puso a pensar en la parte de accesibilidad de la vivienda para la familia promedio de Costa Rica, y hoy tenemos a un invitado que nos va a refrescar datos, a poner la cruda y fría realidad de cómo se está moviendo el tema de vivienda, de acceso a la vivienda, de costos de vivienda y en fin, de todo el ecosistema que tenemos que tenerlo a mano, porque un techo digno es necesario para tener y empezar a tener un bienestar, un ambiente de bienestar familiar que nos permita crecer, nos permita ascender socialmente. Hoy tenemos con nosotros, como ya pueden ver en la transmisión en plataformas digitales, a Melisandro Quiroz Araya, director del Centro de Estudios de Negocio Financiero e Inmobiliario, director de la empresa República Inmobiliaria Consulting, también máster en Banca y Finanzas, licenciado en Economía, exgerente general de Sociedades de Fondo de Inversión del Popular, también exgerente gerente general de la Mutual Safi. En fin, podemos seguir yo creo que unos 5 minutos con el currículum de nuestro invitado el día de hoy, una persona a la cual le tenemos gran confianza porque sabe muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien los datos que tiene en mano y que hoy nos quiere poner a disposición de todos nosotros, la familia de Red Democrática, que a las 10 de la mañana enciende dispositivos digitales para poder escuchar siempre a las mejores voces, las más autorizadas, y que hoy enciende el micrófono para don Melisandro Quiroz. Bienvenido y gracias por ser parte de la familia. Muchas gracias, don Jonathan, muy amable por la invitación y sobre todo, como decís, hablar de este tema tan importante que es el tema de la vivienda en nuestro país. Cuando estábamos conversando, Melisandro, el tema, me pasaste información, reflexionabas y te sentía agobiado, te sentía preocupado de cómo es que está caminando el sector inmobiliario, vivienda en Costa Rica, y supongo que esa preocupación se profundiza dependiendo de la zona geográfica en la cual vayamos a hablar. ¿Cuál es esa preocupación que tenés vos hoy que nos encontramos en este momento? Muchas gracias, Jonathan. Vamos a ver, en el tema de vivienda hay varias aristas. Comencemos tal vez, y para un tema de precisión de los datos que vamos a conversar, don Jonathan, con el público.
Hay a veces Adelante. una confusión con el tema de lo que es vivienda, de lo que es la construcción total. Así es. Podríamos hablar de que hay dos grandes componentes en la construcción en Costa Rica: vivienda y obra no residencial. En este momento, Jonathan, uno podría decir que la construcción nacional aumentó. Esos son los primeros datos preliminares que tenemos con base al dato de INEC. Pero desde el punto de vista de composición, quien está arrastrando la construcción en Costa Rica es el sector no residencial. Dicho de otra forma, lo que corresponde a obras comerciales y particularmente, don Jonathan, que vos lo has tocado en tus programas, la obra tipo industrial, lo que son las Así construcciones en es. zonas francas, logística, es lo que se está moviendo. ¿Qué sucede en construcción de vivienda? Ahí sí, por ejemplo, cuando lo vemos en términos de unidades construidas, y estos son datos también que hay que decir que INEC solo nos ha cerrado el primer semestre de 2024. Estamos haciendo unas proyecciones, pero las estimaciones son que en vivienda, específicamente en vivienda y en construcción, ya obra hecha, tenemos 1.636 unidades menos construidas en el 2024 con respecto al 2023, con la particularidad que cuando nos vamos a ver el tipo de vivienda que se está dejando de construir, te das cuenta que son las viviendas más pequeñas o, de otra forma para decirlo, más baratas. Ahí tenemos una contracción mucho mayor que el neto. Tenemos más de 2.000 viviendas que no se pudieron construir. ¿Qué nos ayudó en el 2024? La construcción más bien de viviendas de alto tamaño o de alto valor, don Jonathan. Y esto es un tema que hay que verlo con una perspectiva abierta, no es ninguna crítica. Más bien yo soy partidario de que a este tipo de empresario que está construyendo sus torres, esta gente está involucrada con temas de riesgo, de inversiones que hay que felicitarlo. El panorama aquí uno podría plantearlo de dos formas, don Jonathan: de la vivienda que estamos construyendo, que es ese tipo, y la vivienda que nos hace falta construir, que son precisamente estas viviendas de tamaños baratos. Que para concluir esta parte te tengo que decir que no es que no haya interés en construirla, es que se está dificultando poder construir esta vivienda. Y ahorita que hablabas del tema de las zonas, ¿qué es lo que está pasando en este tipo de viviendas pequeñas o baratas? Donde tenemos la contracción más fuerte que le está costando generarse es en el área urbana. O sea, construir una vivienda, para que el público nos vea algún tipo de precisión, de un monto, por ejemplo, de 45 o 50 millones, $100,000. Es muy, muy difícil construirla en el área urbana. ¿Por qué? Porque el suelo urbano es escaso y es muy caro. Y una referencia de precio: un metro cuadrado en San José Centro, don Jonathan, un metro cuadrado a tierra, $1,000, 1,500 o hasta $2,000 el metro cuadrado. Con esos precios, la obra total se te encarece. Y entonces una de las provincias que más ha estado golpeada en los últimos 2 años en construcción de vivienda es que se ha dejado construir es San José. Y repito, no es porque no quiera, es que construir en San José te lleva a que la vivienda que coloques sea de estos montos ya de 75 millones, $125,000, $150,000. Heredia está entrando en un panorama muy parecido. Quizá la excepción en este periodo que estamos viviendo, 2024, fue Cartago, que para los que conocen el sector inmobiliario ha sido quizá la provincia menos explotada, y eso ha permitido que todavía los precios estén un poquito regulados desde el punto de vista de tierra. Pero el panorama un poco va así: tenemos una construcción de vivienda reducida para el 2024, menor, sobre todo en esta vivienda pequeña y popular, y sobre todo en San José y en lo que llamamos el cono urbano, don Jonathan. Melisandro, me dicen en cabina si nos puedes ayudar acercándote un poco al micrófono porque te escuchas un poco bajo en el volumen, mientras que nuestro invitado hace los ajustes técnicos para poder tener el volumen adecuado para la FM y por supuesto para plataformas digitales. Estos datos que Melisandro estaba planteando son preocupantes porque, si bien es cierto, de un ala de la construcción y el desarrollo inmobiliario guanacasteco, de desarrollos hoteleros, eso está dejando una masa de construcción interesante. Son fenómenos que no están necesariamente beneficiando a las familias de la zona y ni siquiera en la empleabilidad, porque construyen, pero después quedan desempleados y quedan en la misma burbuja de desamparo que no se ha podido solucionar. Es decir,
la ventana de la producción, de la construcción en general, es sana, es buena, pero quedamos en el punto suspensivo después, ¿qué va a pasar? Y si a eso le apuntamos que son hoteles o viviendas de alta valía, el grueso de la población, los percentiles más necesitados, más bajos, pues no tienen acceso a esas casas y lo que estás diciendo, Melisandro, en San José la realidad es la misma. Eso nos puede estar llevando a un efecto cíclico preocupante en el corto y mediano plazo. Correcto, don Jonathan, ¿se escucha mejor? Un poco mejor, sí. Me Sí. dicen en cabina cualquier cosa si hay que hacer algún ajuste. Sí. Ahí, efectivamente, la problemática que nos encontramos, don Jonathan, es una como la que estás planteando, efectivamente, que la construcción de lo que se puede hacer hoy, lamentablemente, sobre todo en el área urbana, es para estos nichos de ingresos relativamente altos. Cuando vos ves, y de nuevo aquí para hacer unas referencias, cuando ves una casa de $175,000, son casas de 75 millones, 100 millones, ahí el ingreso familiar que se ocupa mínimo son de más de 1.500.000 colones de ingreso mensual. Y entonces eso nos lleva cuarto quintil de ingreso familiar a nivel nacional o obviamente el quinto quintil que es el ingreso más alto. Pero vamos de nuevo, el tercer quintil que son ahorita en estos momentos aproximadamente 800.000 colones, esas familias de 800.000, don Jonathan, ocupan una vivienda de aproximadamente 45 millones, 50. Ese tipo de vivienda es muy, muy difícil colocarla en el área urbana. ¿Dónde vas a ver una vivienda de este tipo? Casi que lo que mencionabas, y sin ánimo a hacer comparaciones odiosas, pero lo vas a ver antes de Cartago, lo vas a ver allá por el lado Palmares, es decir, fuera del área metropolitana. Y entonces ahí entras en un dilema que es cómo darle una solución habitacional que sea congruente con sus necesidades, no solo de vida, sino laborales, que es una de las problemáticas que hoy tenemos. Entonces, ahí sí estamos en un problema que es cómo enganchar esas necesidades de vivienda con la que se requiere. Porque uno de nuevo podría pensar que no es que la gente no quiera hacerlo, es que no, está económicamente, si alguien compra un terreno en San José, casi que te puedo decir, ya tiene que empezar a colocar esa vivienda construida en precios de más de 70, 75 millones. Entonces pasa ese problema. Y eso nos está llevando a ese famoso desacople entre oferta y demanda, sobre todo a este nicho del tercer quintil. Esas familias de 600, 700,000, 800,000 colones podrían ser sujetos de crédito para una vivienda, pero el problema es que no la encuentran en el área metropolitana. Y obviamente, cuando vos le decís, bueno, hay una vivienda en Cervantes de Cartago, hay una vivienda allá en Palmares, no le sirve. Exacto, porque a nivel de empleabilidad quedan totalmente desconectados, el sistema educativo desconectado, la forma tradicional en la que se ha estado desarrollando, pues muy complicado. Si lo hacemos, Lisandro, de una forma comparativa al sistema productivo, el régimen definitivo, zonas francas, está muy bien, pero el régimen definitivo, el especial está muy bien, el definitivo está muy contraído o muy flat. Y a nivel de vivienda es más o menos lo mismo. Los que tienen la capacidad de pago para hacer cosas grandes lo están logrando, los sistemas de hotelería y de desarrollos grandes lo están logrando, pero cuando hablamos de esos percentiles que estás mencionando, la gente que está en el 1, 2, 3, incluso en el cuarto, porque el que tenga ese pulmón para hacerlo no significa que tiene la capacidad para desarrollarlo en el corto plazo por el tema de primas y demás. No significa que lo vayan a lograr en el corto plazo, pero si sumamos esos cuatro grupos o segmentos poblacionales, estamos hablando de prácticamente más de 3 millones de personas que están en este momento con complicación para poder accesar una casa nueva. Correcto, de hecho, en el informe nuestro que elaboramos este año, uno de los datos que aquí lo tengo en la mano, eh, usando una referencia que es limitada, que es el tema de la caja de seguro social, don Jonathan, que vos sabés que ahí no está toda la población, pero por ejemplo, tomando como referencia lo que son los niveles de ingresos de esa población, por ejemplo, que al 2024 lo que nos decía es que teníamos 1.738.000 asalariados. El 42% de este dato, que es del año anterior, de junio, el 42% corresponde a la gente que tiene un salario promedio de 728.000 colones, don Jonathan.
que es ese grupo el que necesita esa solución de vivienda de 45 y 50 millones y que no la está encontrando. Entonces, parte de la problemática, si cogiéramos esto como un espejo, y uno quizás aquí hay que ser más claro, ¿ah? Cuando vemos que esta es la masa salarial y la comparamos con la que no está en la formalidad, la gente que es informal, muy probablemente a esta gente se le venga a hacer rango de ingreso a montos más bajos, por ejemplo, montos de 500.000 colones, que todavía para esos grupos el tema sigue siendo qué solución le vas a dar. Por ejemplo, esos grupos necesitarían vivienda todavía más barata, 40 millones, y entonces no la encontrás en el área urbana. Aquí hay que ser también claros en algo. El papel del banco hipotecario ha sido muy importante en este momento, lo ha sido históricamente, tratando de jugar un enganche con el lado de la demanda, y para que el público nos entienda, cuando vemos el tema del instrumento que es el bono de la vivienda, Jonathan, hay que entender que el bono funciona por el lado de la demanda. Trata de complementar a las familias un ingreso para poder accesar esa vivienda. El problema ya no es el bono per se, el problema es que no están encontrando la vivienda que con el bono incluso le haga el calce. Entonces, por eso hablamos en nuestro informe del desacople. Lo perverso de esta situación, don Jonathan, y vos que fuiste diputado lo puedes comprender, es que tanto nosotros con un instrumento como el bono tratamos de presionar para que la gente se enganche a viviendas de mercado. Y entonces, una de las cosas, y hay que decirlo muy abiertamente, tenemos un bono que es de los más altos de Latinoamérica. El bono de vivienda nuestro ya casi ronda los 10 millones de colones, son $20,000. Entonces, es un tema que a las familias les sirve para enganchar, por ejemplo, la prima, que es uno de los problemas de vivienda. La gente puede tener ingresos para pagar la cuota mensual, el crédito, pero no tiene la prima. El bono ha contribuido a solucionar eso, pero con el diferencial de precios que hoy tenemos, aún con el bono se está volviendo complicada esa situación, don Jonathan. Eso nos lleva a otro tema que también en el informe tratamos. A estos grupos, lo que llamaríamos la segunda alternativa mejor, es la vivienda de alquiler. Y para poner en autos al público, en Costa Rica la proporción de propietarios a nivel del parque habitacional que llamamos es un 65%. Es una proporción de las más altas de Latinoamérica, don Jonathan, en vivienda en propiedad. Es un reflejo de los éxitos que hemos arrastrado en el tiempo, tanto a nivel privado y sobre todo con el papel del Estado. En su momento, en los años 50, 60 con el INPU y con el Banco Hipotecario en los años 80, 90 hasta el 2000. Pero la vivienda en alquiler, que ahorita representa cerca de un 20%, está empezando a crecer muy rápidamente. Porque es la opción, y aquí de nuevo hablando de quintiles, cuando hacemos un estudio, nosotros lo preparamos, de que encontrás que la gente que más alquila es el segundo y tercer quintil. O sea, la banda de todos los quintiles, casi todos están en 18, 19, pero el segundo y el tercero, la banda de alquiler proporcionalmente es superior. Y ahí, clase media. Clase media, claro, gente de 400 a 700.000. Es la misma gente que estamos hablando que podría pagar un crédito de vivienda, pero no encuentra la solución. Entonces te vas al mercado del alquiler y ahí también tenemos un problema, que la oferta de vivienda de alquiler de nuestro país, sobre todo que es una vivienda privada, no tenemos ningún parque público de vivienda como lo tienen en Europa, es limitado. Y un tema crítico que muestra la información de INEC para el año 2024 es que el parque habitacional en vivienda de alquiler se redujo. Los datos de INEC nos dicen que en el año Costa Rica tiene un parque de aproximadamente 340.000 viviendas en alquiler. Eso es el 20% del 1.700.000 viviendas. Pero el 2024 la vivienda de alquiler se redujo. Es decir, dejaron de estar en condición de alquiler. Y lo más preocupante, y son datos que INEC lo saca por zona, dejaron de estar en estado de alquiler 3.000 viviendas en el área, en la región central, y 3.400 en la región Chorotega. En estas dos regiones, el número de viviendas en alquiler disminuyó. Y, paralelamente, aumentó significativamente la vivienda de alquiler en más de 2.800, casi 3.000 unidades en la región Huetar Caribe. Esto, el fenómeno, la pregunta interesante es ¿a qué se debe? Si es que los hijos de los propietarios ya están en edad para poder accesar, no lo tienen, entonces se quedan con la casa de la familia que está en alquiler. Eso es lo que la lógica podría impulsar en un primer momento. Esa es una hipótesis, don Jonathan, efectivamente.
porque los datos de tenencia en Costa Rica se manejan con varias categorías. Una es vivienda en propiedad, otra es vivienda en préstamo, gente que tiene la casa pero no ha terminado de pagar, otros alquilada, cuartos en precario, y una quinta que precisamente brincó y es parte de esta hipótesis que vos estás muy acertadamente señalando, es la otra tenencia. Eso es vivienda cedida o prestada. Entonces hay una presunción de que alguna de estas viviendas que están en alquiler ya dejaron de estar en alquiler privado y se le pasaron a los hijos para ser parte de su uso. Aquí también no deja de existir hipótesis relacionadas con las plataformas. Obviamente, esta métrica que usa NEC se refiere a alquiler normal, de largo plazo. ¿Ah? Entonces, pudiera ser que algunas de esas salieron para plataformas, sobre todo en el caso Chorotega, en el caso Central puede ser, pero la parte también interesante es esta recomposición, cómo ha aumentado en la región Huetar Caribe y en el Pacífico Central. Aquí también hay hipótesis relacionadas con el trabajo en esas zonas. ¿Ah? La dinámica que está haciendo, hace un requerimiento, como vos planteabas, como en zonas francas, que la gente ocupe vivir cerca de su trabajo, con todos los problemas que tenemos de movilidad, y la alternativa es vivienda de alquiler. Sin embargo, el resultado neto nacional, y sobre todo en el área urbana, que es donde más hay vivienda en alquiler, es que sí te tuvo una reducción. Y esto es un llamado a alerta, porque el efecto, y es otro dato que ahí te planteamos en nuestro informe, es que el índice de alquileres, que es un indicador que calcula INEC, no hay que confundir con el IPC, que es el que se usa para alquileres, para el aumento anual. INEC calcula lo que se llama el índice de alquiler, que es una encuesta de cómo en la calle está cambiando el alquiler de periodo a periodo. Y en el 2024, en promedio, en todos los meses, no bajó del 4% anual de aumento. Entonces, ¿cuál es una de las situaciones que uno podría llamar a la alerta? Que si este parque habitacional de alquiler no aumenta, o peor aún, sigue decreciendo, las variaciones de alquiler en la calle, lo que usted va a tener que pagar cuando va a buscar una casa, no solamente ya aumentan el 4% anual, va a probablemente aumentar mucho más. Entonces, ahí hablamos de que existe actualmente una tensión en el mercado de alquiler, don Yolanda. Hay un tema ahí con el aumento de los alquileres, Melisandro. En la anterior Asamblea Legislativa se había aprobado una ley que homologaba los aumentos en función de la inflación, y la inflación ha estado en deflación hace ya 3 años prácticamente, 2 años y tanto. Entonces, el congelamiento de salarios, el congelamiento de acceso al trabajo, porque mucha gente se está pasando al trabajo informal, está fuera de la fuerza laboral en este momento, estaría empujando de manera orgánica el aumento de las viviendas en alquiler para poder compensar tal vez este faltante en otros rubros de ingreso. Correcto, esa es la hipótesis. Un propietario que lleva ya 2 años acumulados sin aumento, porque así lo dice la ley y lo respeta, lo que va a suceder es que cuando ya vence el contrato, hay que decirlo muy claro, ya venció el contrato, usted tiene que renovar o busca un nuevo inquilino, le va a aplicar un aumento mucho más proporcional de lo que dejó cobrar. Si los aumentos anuales, que históricamente, don Jonathan, hay que decirlo, y eso es un fenómeno que se aceleró mucho después de la pandemia, porque la gente, como decís vos, ya se quedó sin trabajo, ya no puede ser sujeto de crédito, veníamos aumentando un 2% de IPC, que es un 2% de alquileres. Ahora, en un acumulado, y fue un dato que sacamos, ya llevamos en los últimos 3 años, 2022 a la fecha, más de 13% de aumento de alquiler. O sea, 2022 acá, el promedio cada año acumulado te da más de 13%. Eso significa que alguien que alquilaba una casa en el 2022, en enero del 2022, por 300.000 colones, en actualidad mínimo ya se encontraría con 41.000 colones más que tiene que pagar para tener una vivienda muy similar. Entonces, el mercado del alquiler, lo decimos, está tensionado, y esa tensión es producto de que hay mucha demanda y no hay suficiente oferta. Y, como bien lo planteabas vos, el problema acá es que el propietario se trata de compensar de lo que no pudo cobrar. Y la consecuencia es esta presión. Además, y esto también hay que tener en cuenta, como este fenómeno no sabemos en qué momento con el tema de la inflación va a continuar baja, puede ser que ya haya propietarios que están ya sin poco interés, desincentivados para poder colocar más vivienda en alquiler. Entonces no les interesa volver a alquilar porque sienten que no se les compensa
en el tiempo su rentabilidad por tener ese tipo de activo inmobiliario. Lisandro, ¿cuál es el porcentaje de personas que compran casa, ya sea porque tienen la prima de fondos propios o con bono de la vivienda, que es el que más me preocupa de la pregunta, en función de la pérdida al corto plazo de haber empezado a hacer los pagos normales a la entidad financiera? ¿Es una Mira, pérdida sensible o todavía no es medible? no, ese dato públicamente con los bancos no se tiene tan claro porque prácticamente es el tema del remate. Lo que sí podemos decir es que más o menos lo que puede ser el total del parque habitacional puede ser tal vez pequeño ahorita porque no todo llega al remate. Ahora, ¿qué es la parte más problemática? Que de lo que estamos comentando, tener la gente que perdió la casa. Pero un problema que sí tenemos, y esto tampoco es una crítica al sistema financiero, sino es nuestra estructura, es que ser sujeto de crédito hoy en Costa Rica, don Jonathan, a nivel del sistema bancario, es difícil. Hay que dejarlo muy claro. Sí, lo que planteas es muy, muy crítico, la gente que puede estar perdiendo sus casas por el tema de que la situación económica lo está sacando de esta capacidad de pago, pero más aún, una de las problemáticas que estamos viendo es cómo las personas hoy a nivel de capacidad de endeudamiento se les ven dificultad. Y hay que decirlo muy abiertamente, yo vengo de la banca, don Jonathan, ahora que comentaba mis antecedentes, y uno tiene que decir que tenemos un sistema bancario muy fuerte, pero ha sido producto de métricas o de modelos de calificación de deudor bastante fuerte. Te pongo un ejemplo, con las nuevas parámetros que se están utilizando, a un deudor cuando va a analizarse su capacidad de endeudamiento, por ejemplo, se le mide cuántos porcentajes de tasa de interés aguanta si la tasa sube, 1 o 2% más. Entonces, si alguien dice, bueno, yo soy sujeto de crédito, puedo pagar una cuota de 400.000 y esa cuota corresponde a una tasa del 8%, vos calificás para el crédito. Pero cuando te hacen el ejercicio y te suben la tasa 1 punto o 2, que es parte de la métrica que se hace, 2 puntos, de ahí, don Jonathan, esos son 60.000 pesos más o 70.000 de esa cuota que se estaba midiendo. Y resulta que ya don Jonathan no entra. Entonces, eso funciona en colones. En dólares, si quieres ser sujeto de crédito, se te hace un ejercicio por el tipo de cambio. Entonces, se hacen unas proyecciones, qué pasaría si el tipo de cambio se devalúa hasta un 20%. Entonces, la problemática que es importante, no te puedo dar datos, la gente que puede estar pidiendo la vivienda es importante, pero la parte que todavía sigue también crítica en nuestro país es cómo ser sujeto de crédito. Ahora, esta problemática de ser sujeto de crédito se vuelve crítica todavía porque estamos en el límite, esto que hablábamos, Jonathan, como la gente no encuentra una solución a su medida, trata de ver cómo se engancha a las A la que viviendas sigue. relativamente, a la que sigue. Y entonces eso te lleva a situaciones que, por lo menos que estamos en el ambiente, hablamos de que es un poco perverso, de que lo típico en vivienda, en créditos, es que usted tenga un endeudamiento de un 45% de tu ingreso. Si usted gana 1 millón de colones, no debería estar pagando en vivienda más de 450.000, el 45%. Con este tema de la problemática de que no hay vivienda para tu nivel de ingreso, la gente se está endeudando mucho más, al 50, 55, don Jonathan. Y eso es parte de que estás en el filo de la navaja, de que cuando sube un poquito la tasa de interés, no vas a poder realmente pagar la vivienda porque ya te ¿Cuántas consume. personas están en este fenómeno de seguir al siguiente nivel? Mira, de los datos que tenemos, por eso te decía, usando datos de la caja, y tenemos ¿Sí? casi un 42% de la población que está en esa problemática, que no le alcanza, no hay vivienda a su nivel, y entonces trata de brincar a esa vivienda que no le alcanza 50 millones, trata de brincar a este 60 millones. Eh, yo aquí creo que es importante decirlo, la aspiración es válida, pero estás en ese filo de la navaja, que si aumenta la tasa de interés, no vas a pasar. De hecho, uno de los temas que hay que decirlo, la banca ha hecho mucho esfuerzo para que el público compre vivienda, pero estamos en ese dilema, que estamos tratando de llevar al sujeto a niveles de endeudamiento que quizás no son más recomendados. La OTEC habla que en vivienda lo recomendable para ponerte en autos es que no ¿Sí? pase de un 45% de endeudamiento para crédito. Y ahora ve la otra cara. En OTEC también se habla de que en alquiler vos no deberías pagar más de un 35%. ¿Por qué es más bajo el porcentaje? Porque el principio es de que sea más barato para que usted genere ahorro en el alquiler
para poder acumular el ahorro suficiente para la casa. Y resulta que aquí podemos encontrarnos, don Jonathan, situaciones donde el monto de alquiler como parte, como proporción del ingreso a pagar es mucho mayor que una cuota. Entonces, de crédito. Cosas que también hay que mejorar. Creo que por ahí anduvo proyecto, creo que fue el diputado Pacheco de la Unidad, lo tuvo en estos momentos. Por ejemplo, hay familias que son buenas pagando el alquiler de Jonathan. Y en mercados internacionales, por ejemplo, el alquiler se usa como un parámetro de calificación de la deuda. Si usted fue un buen pagador de alquiler y usted estuvo pagando 350,000, yo te puedo pasar a un crédito de vivienda de 350,000. Eso en Costa Rica no se puede, no se está utilizando. Hay un problema de la fidelidad del dato de alquiler que nos pueda servir, pero en Estados Unidos, si usted ha sido un buen pagador de alquiler, eso es una buena referencia para que usted sea sujeto de crédito de vivienda y baje la calificación de riesgo. Hoy aquí carecemos de ese tipo de ejercicios. Básicamente la informalidad acá en todos los ámbitos es lo que nos puede estar matando de una buena solución. Hay un elemento, Melisandro, que sí me gustaría sumar a esta ecuación financiera de calificación, y es que la semana pasada, a finales de la semana pasada, obtuvimos un dato que dice que Costa Rica es el segundo país de la región con la canasta básica más cara. $865 por mes es lo que para tener lo básico se debería de invertir. Ahí estamos hablando de otros 400,000, más los 400,000 de una casa promedio de lo que ya está, más o de un escalón más abajo de lo que se quiere aspirar a una casa nueva. Estamos teniendo de un salario neto de 900,000 colones. Y las métricas que estás hablando de la caja, no mucha gente está sobre ese rubro. Sí, es realmente ya por encima de los 800,000 por acá. Déjame ver si por acá traía un dato. Creo que ya apenas alcanza un 22%, por aquí lo tenía. Son datos muy, muy limitados. Aquí está. Claro, aquí permíteme un dato así rápido. Por encima del 1,500,000, lo que tenemos es apenas el 11% de asalariados, Jonathan, con datos de precisamente del 2024, ¿ah? Por encima del 1,500,000. Entonces, es complicado. Ahora, la problemática, y hay que decirlo, es compleja porque cuando uno ve el papel del banco hipotecario, como gente que apoya en esto, Está funcionando. Disculpa que te interrumpa. El Bambi y el INBU están funcionando para lograr ese. A ver, ya explicaste que no se está construyendo necesariamente lo correlacionado, pero está funcionando como herramienta todavía. Sí, sí, está funcionando, pero a eso iba y eso que lo tocas es importante limitadamente. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. El banco podría financiar vivienda en San José si encontrara una vivienda de esos montos. Entonces, la problemática se hace compleja porque cuando el banco, y parte del dato del que tenemos este año es que el banco va a mejorar, va a ampliar su capacidad de colocación de créditos, o sea, con lo que se presupuestó este año. El año pasado cerró como en 9,300 bonos. Este año proyectamos, y es parte del impacto positivo que va a tener el sector, cerca de unos 10,400, casi 1,000 unidades más de bonos se va a colocar. Pero cuando ves dónde se está concentrando el bono, tu pregunta inicial de la distribución geográfica, don Jonathan, lo ves fuera de San José, fuera del área urbana. Entonces, aquí, y de nuevo, cuando uno ve la problemática que tenemos en vivienda, hay que decirlo, somos víctimas de nuestros propios éxitos, don Jonathan, porque, por ejemplo, los programas de los años 80 de banco hipotecario que se hicieron con muy buena intención, y ahí lo que ves son aquellos proyectos de la Carpio, ves Lomas del Río allá en Pavas, ves Los Guidos, en Desamparados, fueron muy exitosos, pero nos comimos el suelo urbano de Jonathan. Y entonces ahora, de nuevo, una solución para que el público se ubique de bono total a todo lo que es construcción y terreno, es una solución de 35 millones, don Jonathan. Bono de los artículos 59, que es bono total, te llevan a 35 o 38 millones. Imposible darlo en el área urbana. Ahí hay que empezar de nuevas estrategias, ¿eh?
A esas nuevas estrategias te iba a apuntar. Parte de la planificación al corto, mediano y largo plazo no solo va en más y mejores trabajos, que va de la mano con más y mejores preparaciones académicas, que va de la mano con una mejor situación de bienestar en salud. Es un encadenamiento humano que tiene que ir de la mano, pero más allá de ese encadenamiento humano en el cual estamos muy atrasados y muy paralizados en algunas zonas geográficas del país, y eso es más que evidente, se le suma la parte de seguridad, entonces no es tan rentable o tan aspiracional invertir en construcción en zonas donde el impacto en educación, en seguridad y en salud no es el más adecuado, porque no me va a generar atracción de inversiones que me genere trabajos que le permita a la gente estar ahí. El tema es el costo de la construcción. ¿Es el costo de la construcción una piedra en el zapato en este momento para todo el ecosistema? De alguna forma sí, hay que tener cuidado en interpretaciones. Te voy a poner un ejemplo que cuando hablo con los periodistas me gusta poner en autos. Me llaman y me dicen, mira, bajó el índice del costo de construcción en los últimos 2 años. Entonces vos ves el indicador y efectivamente, don Jonathan, vos ves que el indicador del año 2023 a la actualidad, el costo de construcción de vivienda y de edificios, pero vivienda que nos interesa, bajó un 2.5. Perfecto, dice, está muy bien. Pero don Jonathan, de la pandemia 2020 a 2023, que fue cuando comenzó, aumentó un 24%. Entonces nos quedamos enganchados, el 24 menos el 4, metiémoslo. Tenemos hoy costos de construcción 20% más altos de que hace 2020, la pandemia. Y cuando vos los comparas con los aumentos salariales acumulados, te quedas como un 12%. Entonces, definitivamente el problema del costo de construcción nos está golpeando. Incluso, y esto sí es un tema mío personal que yo creo, hay que tener cuidado porque nuestros modelos constructivos son muy eficientes, muy seguros, ¿verdad? Cuando uno nos ve las Claro. normas, pero estamos muy pegados a normas muy internacionales que generan precisamente este tema. Por ejemplo, ahorita te cuento, como nuestro sistema de constructivo está ligado a las medidas de seguridad de los Estados Unidos, viene en camino un aumento, por ejemplo, del código eléctrico en Costa Rica, producto de que en Estados Unidos se aprobó ese cambio en la normativa. Bueno, ese cambio eléctrico en el código, don Jonathan, es aproximadamente 2.3 puntos más de costo de construcción para los próximos años. Y eso comienza desde la vivienda de interés social hasta la vivienda de lujo. Entonces, tenemos un sistema constructivo muy bueno, pero muy caro. A esto también, de nuevo, el tema que es muy voz populi, el tema municipal de los terrenos. Cuando te dice, bueno, usted puede construir la municipalidad y uno lo entiende que es un tema de tener buenos proyectos, pero hay que ver la realidad en otro país. Nos dicen, miren, el lote mínimo es de 300 metros cuadrados y resulta que el peso de ese lote con respecto a la construcción, y eso son un poco las métricas que usamos, y lo típico es que pese un 10-15% del lote, se empieza a pesar mucho más. Y entonces, cuando ven la solución completa de esa vivienda en ese lote de 300 metros, don Jonathan, es parte de esta realidad. Tocabas otro tema del limbo. Creo que parte de la situación, y es una de las cosas que uno tiene que poner sobre el tapete, los instrumentos que tenemos de política habitacional. O sea, ya aquí el tema del bono, yo no lo descarto, pero pensar políticamente que el tema de vivienda se soluciona con más bonos es limitado, Jonathan, porque el problema ya no está en el lado de la demanda, está en el lado de la oferta. Y entonces el tema del INPO y de otras entidades públicas es hacer algo parecido a lo que se está haciendo en España. No sé si las notas de prensa lo han visto algunos, vos o algún público. España, que para mí es un buen reflejo de las estrategias que uno puede diversificar en política habitacional, tiene las CEPES, la Sociedad Española Pública Empresarial del Suelo. Es una entidad que uno podría asociarla muy parecido al INPU, que es la administradora de los terrenos del Estado. Y entonces tienen toda una planificación de cuáles de esos terrenos se pueden usar para fines industriales, para fines comerciales y vivienda. Entonces nos falta un poquito más ese ejercicio, hacerlo más metido de lleno y ver precisamente el uso de esos terrenos para tener parte de estos requerimientos. Que es Voy, un voy a, tema voy a, voy a que se hacer, convence. voy a hacer una nota jocosa. Ujú. Nótese la parte sarcástica y de frustración en la parte jocosa. Logramos aprobar hace ya 4 años una ley que presentamos para que el gobierno hiciera un inventario
de todas las propiedades que tiene, pensando en estas figuras que están mencionando para poder ordenarnos y poder planificar a mediano y largo plazo. Y nos dimos cuenta de que las 330 instituciones, ni una sola sabía los terrenos que tiene a su nombre en el registro, ni una sola. Y se aprobó la ley y 4 años después no se ha implementado porque no saben ni siquiera por dónde empezar para saber qué es lo que hay a nombre del Estado para poder hacer estos proyectos habitacionales que podrían quitar la presión en un sistema social que por todos los componentes que estamos hablando, pues tiene un escenario complicado. Y sobre eso te pregunto, Lisandro, y es más filosófica que técnica, aunque tiene componente técnico. ¿Es la vivienda ya cosa del pasado en aspiración para las familias? ¿Es simplemente un sueño en este momento en Costa Rica con el agravante a futuro que eso puede significar? Vamos a ver, aquí en Senfi y en República Inmobiliaria, que son nuestras compañías privadas de estudios, hacemos precisamente investigación de mercados. Te puedo responder un poco a nivel de tipo de respuesta generacional. Entre los jóvenes y gente que de menos de 35 años, el tema de vivienda, a diferencia de hace, puede ser 30 años, nuestros padres, nuestros abuelos, no es prioridad, don Jonathan. Los jóvenes, cuando hacemos nuestros estudios, nos han dicho, mi prioridad es el trabajo, mi prioridad número 2 es el carro, mi prioridad número 3 es viajar y en el cuarto la vivienda. Entonces ahí encontrás que el tema de la propiedad de vivienda en ese grupo no es crítico. O sea, no aspiran a tener una vivienda propia. ¿Por qué? Por su movilidad laboral. Vos entendés que los jóvenes, algunos están ya sea en Costa Rica, en una zona franca, se pasa para otro lado, algunos están en el exterior. Entonces el tema de vivienda en ese grupo no es. En la población que llamaríamos madura, de 40 a 55, ahí sí encontrás una intención de tener vivienda. El problema, entras con el tema de la oferta y con el problema de endeudamiento. Entonces, ahí te diría que en ese grupo sí es importante, sobre todo los jóvenes que representan casi un 30%, el tema de vivienda ya no es prioridad. Ahora, uno podría encontrar, como se ha hecho en otros países, que el tema de vivienda para ellos es importante como el tema de alquiler, porque no es que no ocupen la vivienda, lo que no ocupan es vivienda propiedad. Y entonces ahí, de nuevo, poniendo sobre la mesa instrumentos, Chile implementó un programa que tiene un nombre también sarcástico, que se llama Chao Suegra, y es el bono de alquiler. El Estado chileno le da a los jóvenes que alquilan, eso sí, viviendas de no más de 250.000 colones, el equivalente acá en Costa Rica, le da el 30% y le dice alquile con ese subsidio durante 3 años, pero con la intención de que usted ahorre. Y aquí es un tema importante, don Jonathan, en toda la problemática que tenemos en Costa Rica, y usted me plantea qué nos falta, tenemos un problema en el ahorro. O sea, nuestros sistemas de financiamiento habitacional típico están basados en querer comprar la casa ya, pero no hemos acumulado el ahorro. Y eso sí es un tema muy crítico, porque eso te ayuda a que el costo final de solución se abarate. El INBU, para los que vos te acordás y la gente que ya es más viejita, tuvo un impacto muy positivo en los años 50, 60 y 70 con los programas de ahorro y préstamo del INBU, porque incentivábamos el ahorro. Entonces ahí hemos tenido un déficit que hemos acumulado. Termino con la otra parte que hablaba del tema de las prioridades del Estado. Yo creo, y eso es importante, no lo digo porque vengo del sector privado, he trabajado con el Estado también, que también hay que tener en cuenta que no es necesariamente el Estado el que está llamado a desarrollar. O sea, con el inventario de Claro, de terrenos acuerdo. podemos hacer estrategias de alianza público-privado con desarrolladores, con fondos de Totalmente de acuerdo. inversión, en el cual sobre la mesa pongamos y el gobierno dice, y te pongo el ejemplo de España nuevamente, que es una referencia, lo está haciendo la Municipalidad de Barcelona y la Municipalidad de Madrid, terrenos públicos, se subasta para que los desarrolladores construyan. Obviamente el terreno sigue siendo municipal, ahí hay una ley de bien de venial, y le dice, usted explote esta vivienda en alquiler por 10 años, tipo concesión, y a los 10, 15 años de explotado, que ya el desarrollador recuperó su dinero, pasa a manos del Estado. Y así la vivienda se pudo hacer. Pero si esperamos que el Estado construya, que el Estado haga estos modelos de No, no, negocios, muy y no es difícil. el papel. Yo estoy completamente convencido de que no es el rol ni el papel de un Estado moderno y funcional el desarrollarlo, pero sí lo que estás diciendo, facilitar las herramientas para que el sector privado lo haga
y después me parece bien el tema de pase a manos del Estado para el tema de asistencia social, que siempre hay Claro. grupos vulnerables a los cuales hay que cobijar con algún tipo de elemento y este calza muy bien. El tema es que en las regulaciones coincido con vos, las de la construcción están muy bien, las financieras están muy bien, pero en las épocas anteriores, conversando con ex reguladores del sistema financiero, la pregunta era mucho de si estamos en una posición muy conservadora y si a eso le ocasiona que le estemos dejando de tener oxígeno a la gente por ser tan conservadores y cuidar el sistema financiero, que hay que hacerlo, pero la pregunta era si no podíamos llegar a un equilibrio un poco más de bien para ambos lados. Y en ese reflexionar después de pandemia, sí quedó como el tema de podemos hacer algo más, sí, pero en este momento es difícil mover la velocidad del convoy, moverlo hacia este lado, hay que ir despacito para que todo el sistema no se descarrile. ¿Cuál es tu perspectiva, teniendo toda la experiencia profesional que has tenido en diferentes entes? ¿Cómo ves el futuro del sistema habitacional y qué se puede hacer? ¿Qué has encontrado en la evidencia que se puede hacer para tener un mejor comportamiento habitacional del costarricense? Sí, muchas gracias, Jonathan. Aquí el tema es que no hay una solución única. Hay que poner sobre la mesa varias alternativas. Uno, lo que vos planteás, que ya lo tocás, el tema de los terrenos del Estado, tienen que estar realmente sobre la mesa para ver qué tanto pueden, a través de alianzas público-privado, generar esa oferta, sobre todo para estos grupos del segundo y el tercer estrato. Jonathan, eso es casi que crítico, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿de dónde sacamos una realmente capacidad de darle una oferta a estos grupos? Eh, si vos me preguntas a nivel privado, no es que los desarrolladores, me decía un periodista, ¿por qué es tan cara el alquiler? ¿Por qué es tan caro la casa? Ay, porque esas son las condiciones. Por eso yo hablo y siempre Claro. en el informe lo decimos, esa es la vivienda que podemos construir. La que necesitamos tiene que provenir de esta fuente, que el Estado colabore en alianzas público-privado, hacer modelos conjuntos con desarrolladores, con fondos de inversión que se pueden dedicar a vivienda que en Costa Rica no se ha usado. Y ahí tenemos un primer elemento. El segundo es el tema financiero, que si ya el producto está, ¿cómo hacemos para que esta gente ingrese a ese tipo de ser sujeto calificador de una alternativa de vivienda? Acá te pongo el ejemplo con lo que tocas de Colombia. Colombia tuvo una crisis muy fuerte de vivienda del año 90, 93, y prácticamente la gente perdía, más de un 12% de toda la población que tenía créditos estaba saliendo perjudicada y los bancos se aprovechaban de las viviendas. Entonces entró un instrumento que acá en el CEPI creemos mucho en él, acá en Costa Rica ha tenido dificultades, en algún momento hicimos un acercamiento con la Asamblea Legislativa, avanzó un proyecto, pero ahí se quedó, que es el famoso alquiler con opción de compra. Jonathan, leasing habitacional. Para Esa hacer era una un, estupenda idea, pero al final no dejaron que caminara. no ha caminado. ¿Qué es la diferencia jurídica? Tal vez vos que sos abogado acá, que hay que verlo por el tema jurídico, que hay que verlo por el tema alternativo. En el tema hipotecario, se constituye la hipoteca para el préstamo y obviamente se inscribe. La propiedad se le pasa al deudor, pero está siempre condicionada al pago de la hipoteca. En leasing Ujú. habitacional es el mismo modelo de crédito que se le puede dar a 20 años, a 30, pero la casa nunca es suya, no hay cambio de titularidad. Entonces la ejecución es muy rápida. Y a eso hay Sí. que agregar que el banco precisamente puede crear mecanismos de financiamiento en términos de vivienda que él mismo los puede generar. Uno de los problemas que tenemos cuando hablan de por qué los bancos no financian es que creo que ha quedado una desconexión entre el banco y los desarrolladores sobre eso que se necesita. Si el banco, me decía un banquero, es que nosotros queremos financiar, pero no llega a esta gente porque no consigue la casa. Entonces el problema no es del banco y el desarrollador dice, yo tampoco puedo hacer casas porque no hay terreno. Entonces estamos como el famoso tema del perro, mordiéndose la cola, que necesitamos cómo sentar a estos grupos y este instrumento puede ser una alternativa. Y un tercero aquí, don Jonathan, que sigue siendo un tema del Estado. ¿Qué tanto redefinimos más nuestra política de desarrollo urbano? ¿Qué tanto ya a nivel de las municipalidades, que vos sabes que es un tema, como dicen, de gobiernos muy independientes, se puede trabajar algo más de conciencia para hacer proyectos del uso del suelo y de normativa
más dinámica, que permita más densidad, temas de altura, que vos sabes que en algunos municipios están muy limitados, eso es crítico, porque hacer más extensión de la huella de construcción es complicado para nuestro país. Y el tema del ¿no? costo, ahí sí te digo, cuando me preguntas, ¿se puede controlar? Muy difícil, tenemos un componente Sí. de costo importado, tipo cambio, pero esos son elementos, combinando el tema del suelo público, combinando el alquiler con opción de compra, combinando con el tema de normas municipales, puede contribuir a paliar un poquito esta problemática que hoy tenemos. El tema de simplificar el plan regulador, las normas municipales. Heredia lleva 20 años, Heredia Centro 20 años para aprobar el proyecto que está en corriente municipal y cuando lo hagan ya tiene 20 años de atraso en su lógica de concepción de lo que se quería. Es totalmente escalofriante ver los ejemplos de las comunidades que no pueden hacer nada pues, simplemente porque no hay una actualización rápida para poner a cuentas las necesidades de la comunidad. Melisandro, el Centro de Estudios de Negocio Financiero e Inmobiliario, ¿cuál es para ustedes el punto más preocupante que ven en el horizonte cercano? Vamos a ver, la parte más complicada, don Jonathan, lo vemos en este desacople de oferta y demanda de estos Ujú. grupos del tercer Ok. y segundo quintil. Eso es crítico. Mientras no haya respuesta, ahí lo que vamos a encontrar, y también los datos no lo tocamos, pero hemos hablado bastante, un tema que tenemos es que el financiamiento habitacional con Jonathan viene cayendo, porque prácticamente son estos sujetos de 1.500.000, que son, repito, esta masa no supera el 12%, el que tiene capacidad de endeudamiento. Pero este grupo, el segundo y tercer quintil, que son más del 40%, no encuentran la vivienda, no son sujetos de crédito, entonces ahí tenemos un problema. Y un espejo de esto que sí se está volviendo crítico, porque aquí como que ya dicen los economistas, las señales de mercado son obvias, es que eso está rebotando en el mercado del alquiler, Jonathan. Entonces sí sentimos que se va a venir una fuerte presión sobre los mercados de alquiler, a nivel sobre todo urbano, que va a presionar precisamente este mercado. Entonces tenemos a la gente que le va a costar ser sujeto de crédito, va a tratar de endeudarse con el problema de esta posible problema de capacidad en el tiempo de pagar, y el otro es que la gente, aunque quiere tener una vivienda de alquiler, pues no le interesa comprar, el mercado de alquiler está muy caro, Jonathan. Entonces la problemática está en esa línea. Lo que nos falta de un lado es el espejo del otro, y al final, si usted me dice cómo solucionamos, cómo ayudamos un poco el mercado del alquiler, bueno, generando más oferta. Ahí nos lleva el tema de incentivos fiscales para incentivar, valga la redundancia, a estos propietarios, el tema de las normativas para el ajuste de alquileres, y en el lado de la oferta, todo esto que hemos venido hablando de cómo generamos más oferta, sobre todo usando esos instrumentos para estos grupos que tienen ese problema, que no hay oferta, que se les dificulta ser sujetos de crédito a nivel nacional. Conversamos el día de hoy con Melisandro Quiroz Araya, director del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario. Muchísimas gracias, Melisandro, por toda esta hora y esperamos pronto tenerte con mejores y más profundas ideas para poder entender lo que ya nos has estado explicando. No, Jonathan, de verdad, muy agradecidos por tu tiempo, a la audiencia, por también acá estar con nosotros, y ahí quedo a tu disposición al futuro. Gracias nuevamente. Gracias a vos por todos los elementos que nos has puesto muy claramente sobre la mesa. Esto es el tipo de trabajo que hacemos en Red Democrática. Traemos a este tipo de especialistas para que nos pongan en contexto cuáles son los problemas que tiene el país, cuáles son las soluciones. Terminamos con soluciones concretas de parte de este especialista en sector inmobiliario. Y pues nada, esperamos que llegue a oídos de quien tenga que llegar, porque si todos sumamos, co-creamos soluciones que tenemos y logramos un mejor país. Hasta mañana, si Dios así lo permite.